Tema 8, riesgo subjetivo. Venimos del tema anterior donde nos introdujimos a la cuestión del riesgo y vimos que el riesgo tiene dos miradas, dos dimensiones. Lo que denominamos o dimos por conocer como riesgo objetivo, que es la dimensión o la mirada técnica del experto, que obviamente pretendemos ser nosotros que estamos especializándonos en este tema. Y el riesgo subjetivo, que es la mirada o la dimensión social, que se supone que es parte de la sociedad que desconoce la realidad palpable de este peligro al cual nos estamos enfrentando, pero que también, por desconocer, no quiere decir que no pueda hacer una evaluación. El trabajador intentamos que un trabajador haga una evaluación objetiva, técnica, de su ambiente de trabajo, pero también tiene una valoración subjetiva. Así que vamos a entrar un poquito en esta valoración subjetiva del riesgo, de la posibilidad del daño, de la valoración de este peligro de ocasionar daño. Por un lado, introdujimos el concepto de que el riesgo objetivo no es real, el riesgo no es real porque es una valoración, y que es una probabilidad, una posibilidad. Y por lo tanto, el concepto probabilidad nos lleva también al concepto incertidumbre. Y es la incertidumbre de que se genere el daño o no lo que da pie a esta valoración o este carácter subjetivo del riesgo. Habíamos dicho que si yo digo 2 más 2 es 4, es una valoración objetiva, es un número y no hay incertidumbre. Por lo tanto, no hay una valoración subjetiva sobre 2 más 2 es 4. Pero cuando hablamos de la posibilidad de que un peligro genere daño, no estamos hablando de certezas, estamos hablando de hipótesis, de posibilidad. Y esta posibilidad tiene implícita la incertidumbre. Entonces ahí esta incertidumbre da pie, da lugar, da un intersticio para que se meta esta valoración subjetiva. Por un lado, el riesgo subjetivo está sustentado por esta incertidumbre que venimos explicando, que es la posibilidad o la probabilidad de daño. Y por el otro lado, algo que ya hablamos, el riesgo subjetivo está sustentado por el significado que le damos a las pérdidas o al daño. Habíamos visto que el daño tiene una mirada objetiva, la mortalidad, la morbilidad, me fracturé, me quemé, me corté, me intoxiqué, tengo problemas pulmonares, perdí un ojo, perdí un dedo de la mano. Es algo palpable, es una pérdida objetiva, pero también la pérdida, el daño, tiene una dimensión psicológica. Después de un accidente o de haber vivido, estado presente en un accidente, puedo tener miedo, pánico, hay cuestiones, valores sociales y culturales que entran a ver qué es la pérdida, cuestiones éticas sobre justicia, cuestiones sobre en qué sociedad quiero vivir, una sociedad rodeada de fábrica. Entonces, si yo no quiero vivir en una sociedad rodeada de fábrica, de industria, quiero vivir en un lugar tranquilo y más amigable con el medio ambiente, voy a ver una zona industrial como algo extremadamente peligroso. También podemos introducir el concepto de cuando se viola el sentido de justicia, a lo mejor la mortalidad fue nula y la morbilidad fue bajísima, el daño objetivo fue despreciable, pero sin embargo ese accidente mostró que hay una violación al sentido social de justicia y por lo tanto lo vemos a eso como realmente muy dañino, como muy peligroso. Y esto es parte de los dos parámetros más importantes de la valoración subjetiva del peligro. Es muy posible y casi cierto que los comportamientos posteriores que tengamos al estar presenciando un peligro se vean influenciados por esta evaluación subjetiva, que en la mayoría de los casos es intuitiva, lo hacemos en forma inconsciente,
no traemos al consciente estos parámetros de, eh, de probabilidad, de incertidumbre, de subjetividad del daño, etcétera. Al riesgo subjetivo también se lo conoce con el término percepción social del riesgo. Así que si quieren perfeccionarse o leer más, busquen este tipo de material o con este título busquen un poco en internet. ¿Qué son las teorías de percepción? Son formas de concebir la realidad social. No todos vemos, al, al ver lo mismo, al mirar lo mismo, vemos lo mismo. Esto pasa con una película. Estamos viendo una película, estamos mirando una película, perdón, pero entre todo lo que estamos mirando una película no vemos lo mismo, no percibimos lo mismo de esa realidad que nos están mostrando a partir de una película. Entonces aparecen las distintas formas de concebir la realidad social denominadas teorías de percepción. En relación a este tema del riesgo subjetivo, podemos encontrarnos con tres teorías básicas. Desde la psicología cognitiva, que trata del conocimiento, esta teoría sostiene o sostuvo en sus principios que la diferencia entre el riesgo objetivo del experto, del técnico y el riesgo subjetivo, hay una cuestión de desconocimiento por parte de la sociedad que como no conoce la realidad concreta del peligro del cual estamos hablando, hace una valoración desde su posición de desconocimiento y por lo tanto subjetiva. Como no conoce, no tiene la misma percepción que tenemos los expertos. En realidad esto fue después descartado con el tiempo. La sociedad no siempre desconoce el peligro que está valorando intuitivamente o no, porque lo hace con fundamento. Lo que pasa es que la sociedad, a diferencia de los expertos, incluye otros parámetros a la hora de valorar un peligro o un cúmulo de peligros como puede ser una industria. Desde la antropología sostiene que las los distintos grupos sociales y culturales comparten visiones similares respecto a determinados peligros. Si, por ejemplo, mi papá es electricista, mi abuelo es electricista, mi tío es electricista y yo crecí y me desarrollé y jugué con equipamientos electrónicos y eléctricos porque estaba en el taller donde mi papá, mi abuelo, mi tío trabajaban, para mí la electricidad va a tener una valoración muy distinta a aquel que tiene miedo respecto de la electricidad. Y así podemos llevar un montón de ejemplos donde la valoración de un determinado peligro está en relación con a qué grupo social y cultural pertenezco. Y dentro de la sociología, quizás la que tiene más variabilidad respecto de teoría de la percepción, hay una que me llamó la atención y la que me gusta aplicar porque tiene que ver con esto de los valores que compartimos los que nos dedicamos a higiene y seguridad del trabajo. Y dice que la valoración que hace la sociedad en realidad está basada en la conducta y en la rectitud y en el reconocimiento que tiene la institución que está diciendo que eso es seguro. Pongamos un ejemplo, como por ejemplo el INDEC en la Argentina. El INDEC viene de una historia de desacreditación social y por lo tanto todavía pesa esta desacreditación social que vivió en una época y si el INDEC tiene un parámetro, hay parte de la sociedad que desconfía todavía del INDEC y con razón desconfía y va a tener una valoración respecto de lo que dice el INDEC que va a ser distinta a la valoración técnica objetiva de la desocupación, de la inflación, de la pobreza, va a descreer permanentemente de esta valoración objetiva que está haciendo el INDEC porque tiene una valoración subjetiva distinta.
y porque incluye otros parámetros a la hora de hacer esta valoración intuitiva. Y acá me viene a la memoria un ejemplo que habitualmente uso entre valoración objetiva y valoración subjetiva, y es la comparación que podemos hacer entre Messi y Maradona. Si hacemos una comparación objetiva, vamos a las estadísticas. ¿Quién metió más goles? ¿Quién jugó más partidos? ¿Quién obtuvo más campeonatos? ¿Quién ganó más campeonatos del mundo? Etcétera, etcétera. Datos. Y comparamos los datos de uno con los datos del otro. Y ahí vemos quién es el ganador. Ahora, cuando vamos a hacer una valoración subjetiva, los datos no tienen nada que ver y empezamos a tener distintas miradas sobre la realidad. Están los que dicen que Maradona es mejor jugador por una serie de motivos y dicen que entonces Messi es un pecho frío, y los que dicen que Messi es un genio de la pelota de fútbol y que Maradona en realidad no lo era tanto. Así que tenemos esta diferencia entre la valoración objetiva y la valoración subjetiva. Otro ejemplo, viene el ministro de Seguridad y dice la seguridad mejoró en la sociedad, hay menos robo, menos violencia, menos muertos, menos atracos, menos entraderas a viviendas particulares. Y esos son datos objetivos que puede tener a partir de las estadísticas recolectadas por los distintos entes públicos. Pero sin embargo, la valoración que hace de esa información, el que antes de ayer lo robaron, el que le acaban de robarle el celular o acaba de ser víctima de un hecho de violencia, no va a estar muy de acuerdo con esa información objetiva respecto de que la seguridad está mejorando, porque su realidad, la percepción de la realidad a partir del evento dañoso que sufrió es totalmente distinta. ¿Qué factores influyen en la percepción? Sin irnos a las cuestiones sociales, vamos a intentar quedarnos en lo laboral. Factores que influyen en la percepción indistintamente de cuál sea la teoría de la percepción que estemos aplicando o que tengamos como base. Uno de los factores, y el orden no implica importancia, como siempre aclaro, es el miedo. Si yo le tengo miedo a la electricidad, voy a ver la electricidad como algo extremadamente peligroso, a diferencia del electricista que no le tiene miedo y es capaz de hacer una reparación eléctrica con tensión. Y lo hace como si no pasara absolutamente nada. La electricidad no cambia, la capacidad de daño de la electricidad no cambia porque yo le tenga miedo o porque yo le tenga más confianza a la electricidad. Cambia mi percepción de ese peligro. El control, y esto es muy importante a nivel industrial, quien maneje el auto y tiene el control del vehículo puede ir a mucha velocidad, que lo va a sentir como segura esa situación. Mientras que el que va del lado del acompañante, como no tiene el control, va a sentir que en cualquier momento chocan y van a tener un accidente. El que tiene el control del proceso industrial siente que lo tiene bajo control. Y aun cuando los parámetros industriales están yendo de lo normal, la presión está aumentando, la temperatura está aumentando, empezó a haber escape de gases, él cree todavía tener el control y tener la capacidad de poder controlar esa situación. Y por lo tanto, este parámetro del control que hace que veamos todo con un ojo más bondadoso, también nos evita el delegar la situación y considerar que estamos entrando en emergencia, y con eso retrasa la activación de los planes de emergencia. La elección. Si yo elijo, voy a tener una mirada más benévola sobre aquello que me imponen, y esto es muy importante en seguridad. En la medida de lo posible siempre tenemos que dar la posibilidad de elegir al trabajador, porque si elige, su mirada, su percepción de la realidad va a ser más benévola, más positiva. No es lo mismo que el trabajador que se mudó
y que se va a vivir al lado de la fábrica donde trabaja, que aquel ciudadano al cual la fábrica se le mudó al lado y ni siquiera trabaja en la fábrica. ¿Eh? Si yo elijo irme a vivir al lado de la fábrica, voy a ver la fábrica como algo positivo, como algo bueno. Si la fábrica se muda al lado de mi casa, lo voy a ver como algo extremadamente peligrosa, esa actividad. Natural versus antrópico. ¿A quién me voy a quejar por un tornado? ¿A quién me voy a quejar por una inundación, por una sequía? ¿A quién me voy a quejar por un movimiento telúrico? A nadie, a Dios me podría quejar en todo caso, ¿no? Ahora, si soy víctima de una electrocución, entonces sí, la electricidad es un peligro antrópico generado por el hombre y por lo tanto tengo a quien reclamarle, lo voy a ver mucho más peligroso que un evento natural que de por sí ni siquiera tenemos todavía capacidad de evitarlos, sí de minimizar sus consecuencias. Efecto en los niños y en las mujeres embarazadas. Los niños representan la subsistencia de la especie, por lo tanto, aun cuando lo mismo que afecta a un adulto y afecta a un niño, el efecto es el mismo, vemos que cuando algo afecta a un niño o a una mujer embarazada, lo vemos como algo mucho más dañino y más peligroso. ¿Por qué? Porque está afectando la supervivencia de la especie. Peligros nuevos. A lo nuevo lo vemos más peligroso que lo cotidiano. Nadie ya se está quejando de los accidentes viales, del peligro que representa un auto. Sin embargo, todavía traigo como ejemplo el microondas. Cuando apareció el microondas era Satanás prácticamente. Todas las cosas malas que podía hacer el microondas. Hoy en día el microondas es un artefacto más de cocina que como mucho se usa para calentar comida y nadie pone en duda no su inocuidad, pero que realmente no se trataba de algo tan peligroso. Y el impacto personal. ¿No? Cuando algo impacta en mi propia persona o en mi entorno cercano más querido, lo veo como más peligroso, como más dañoso que si lo mismo le pasara a alguien que desconozco. Cuando una enfermedad me toca a mí, la veo como muy peligrosa, como muy dañosa, muy peligrosa, la sufro mucho. Pero si le pasa a alguien que no conozco, no quiero y no tengo idea de quién es una enfermedad, se enfermó. Cuando impacta en lo personal, a esa misma situación la vemos mucho más con otro ojo. Conciencia. Si en este momento yo les traigo la palabra Bhopal, muchas personas no tienen idea que se trata no solamente de una ciudad de la India, sino de un accidente industrial de los más trágicos que ocurrieron en la historia. Si yo digo 11 de septiembre, posiblemente nadie recuerde que se trata del Día del Maestro y de la Maestra. Y nos traiga memoria las Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque hay eventos que se mantienen en forma consciente permanentemente y por lo tanto lo percibimos como mucho más peligroso y lo mantenemos y nos mantenemos mucho más preocupados. Por eso la capacitación continua, por eso las charlas de 5 minutos, no solamente para revisar conocimientos, sino para hacer de eso, de esa actividad, de ese peligro, que se mantenga consciente, que se mantenga en memoria. Aquello que nos olvidamos pasa a ser algo del cual nadie se preocupa por lo general. Relación costo-beneficio. Si tengo un alto beneficio, posiblemente me queje poco del costo. Es como que me fui a vivir al lado de la fábrica. El ruido, la molestia de la fábrica, el olor, el ruido por los camiones, por la gente que pasa, posiblemente pase desapercibido respecto del beneficio que implica estar viviendo al lado de la fábrica. Encima elegí vivir al lado de la fábrica. ¿eh? Ahora, si yo tengo un alto costo
y el beneficio es bajo, o el beneficio es bajo, entonces el costo lo voy a ver como muy costoso y lo voy a ver a esa situación como altamente peligrosa y dañosa. Equidad. Se supone que si arriesgo más, quiero ganar más. Aunque está mal intercambiar salud por dinero, no es lo mismo estar en la oficina sentado programando el trabajo que tener que subirse a la antena de 100 metros de altura para calibrar o reparar las antenas. Por lo tanto, si yo soy el que sube a 100 metros de altura en una antena para repararla, quiero también ganar en proporción a lo que arriesgo. Confianza. Esto ya hablamos. Si nos dedicamos a hacer seguridad e higiene en el trabajo, seguridad e higiene en el trabajo y tenemos malos antecedentes en materia de accidentología o tenemos ¿cómo se dice? No me sale la palabra en este momento, pero si tenemos malos antecedentes y el grupo de trabajadores al cual estoy asesorando no confía en mí, toda valoración que vayamos a hacer de la situación de trabajo la vamos a ver como mucho más peligrosa. ¿Por qué? Porque los trabajadores no están confiando en ese especialista en higiene y seguridad en el trabajo porque ya conocen que se vio involucrado en otros accidentes. Ahora, si yo soy una persona respetable en la profesión, que los trabajadores confían en mi trabajo y en mi buen criterio, entonces cuando yo les digo, muchachos, este ambiente de trabajo es seguro, pueden entrar sin ningún problema, van a confiar en mí y van a ver a esa situación como peligrosa, pero no tanto, porque están depositando parte de esa incertidumbre en mi confianza. Difusión en el espacio y tiempo. Normalmente aquellos eventos que ocurren muy poquitas veces en la historia los vemos como más peligrosos. Los accidentes nucleares, por suerte, ocurrieron muy pocos en el mundo, Chernobyl y Fukushima, y por lo tanto no solo son peligrosos porque tienen capacidad de generar daño, sino que además como ocurren poquito en el tiempo, hay pocos eventos, normalmente los vemos como más peligrosos. Y la memoria de los peligros. Aquellos peligros tiene que ver también con esto de la conciencia. Aquellos peligros que mantenemos en la memoria, por lo general nos hace ser más precavidos y más conscientes de lo dañoso que puede ser una situación de trabajo. Y a veces en el trabajo nos olvidamos de los accidentes que tuvimos, no los traemos jamás a memoria, no los traemos nunca y no los mantenemos nunca en la conciencia. Y por lo tanto, después de un tiempo nos olvidamos que hace un año, exactamente el día de hoy, que se murió un trabajador en nuestra fábrica. Y los trabajadores, así como el vecino, estamos permanentemente haciendo valoraciones subjetivas del trabajo, más allá de que nos entrenan y hacemos permanentemente valoraciones objetivas de temperatura, de cantidad, de parámetros químicos, de parámetros físico-químicos respecto del trabajo que estamos desarrollando y de las condiciones de seguridad en las cuales le estamos desarrollando, también consciente o inconscientemente estamos haciendo esta valoración subjetiva del trabajo. Tolerabilidad del riesgo. Hay Hay especialistas que hablan de que son dos los factores que afectan la tolerabilidad del riesgo. Por un lado, al menos los más sobresalientes, por un lado el conocimiento y el desconocimiento respecto del peligro que estamos enfrentando y por otro lado la voluntariedad o imposición respecto de ese peligro. Y estos dos parámetros o estos cuatro parámetros, conocimiento, desconocimiento, voluntariedad, involuntariedad del mismo, nos generan el siguiente mapa de tolerabilidad. Entonces tenemos los cuatro espacios
donde poder movernos. Si hablamos de fumar o de subir una montaña, estamos hablando o de esquiar o de tirarme en paracaídas, estamos hablando de que es algo voluntario, nadie me obliga a fumar, nadie me obliga a tirarme en paracaídas, nadie me obliga a escalar una montaña, y de riesgos medianamente conocidos por todos. Si hablamos de eh, un vuelo espacial, como está acá en pantalla, es voluntario, nadie me sube un cohete a una nave espacial para ir a la atmósfera, y, y aunque parte de los riesgos son conocidos, hay otros tantos que son desconocidos que se han ido conociendo con el tiempo. En el extremo o el lado del mapa más que hay que tener más cuidado son cuando hablamos de riesgos desconocidos y involuntarios, como por ejemplo vivir cerca de una planta química, la energía nuclear o un desarrollo tecnológico nuevo, es en gran parte desconocido y encima involuntario. Y después tenemos el grupo de aquellos riesgos que son conocidos como un incendio, como una gripe, una enfermedad y que son involuntarios. Y dentro de estas cuatro áreas nos movemos y en base a qué área estamos hacemos una valoración distinta de la realidad. Y por último, no te olvides que Dios te ama. Te amó antes de crearte, te amó y te va a amar siempre. Te ama a pesar de todos los errores que cometemos a diario. Dios te ama, Dios nos ama a todos por igual.